Hola, ¿qué tal? El día de hoy yo les voy a hablar de web scraping con Python, utilizando GitHub Actions para automatizarlo todo. Primero que nada, me presento. Soy ingeniero de MLOps, hago videos en YouTube, principalmente videos educativos, programo en Python y me fascina automatizar todo, como pueden imaginárselo por el título de esta presentación. Como lamentablemente el día de hoy no puedo acompañarlos en vivo, les pido que por favor me encuentren en Twitter o en cualquier otra red social que estén utilizando, Instagram, Twitch, inclusive por ahí tengo TikTok. Me pueden encontrar como feregri-neo. Además de que en YouTube, por azares del destino, estoy como diagonal That's C# Guy. Como sea, por favor háganme llegar sus preguntas, comentarios o dudas que lleguen a tener sobre esta presentación o sobre cualquier otro tema similar a lo que les presente el día de hoy. No duden en hacerlo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy yo les voy a hablar de cómo descargar información automáticamente de un sitio web del gobierno. Aunque en realidad ustedes pueden elegir cualquier otra página. Yo elegí uno del gobierno porque, bueno, me parece interesante. Como sea, la idea es descargar información y ponerla disponible en un repositorio de GitHub. Esta charla se divide en tres partes. La preparación, en donde vamos a dar los primeros pasos y les voy a decir algunas cosas preliminares. Después, el web scraping, en donde vamos a pasar más de nuestro tiempo. Les hablaré de cómo hacerlo con Python. Y la última, que es como que la cereza en el pastel, que es la automatización, en donde vamos a hablar de GitHub Actions. Antes de continuar, recuerden que todo el código del que les voy a hablar y del que les voy a mostrar está disponible en esta dirección web. Así lo escriben en su navegador, tssg.dev/pycon22, y los debería llevar al post correspondiente. Al repositorio correspondiente, en donde ustedes van a encontrar todo el código y un poquito más sobre esta presentación, para que no se preocupen de tomarle screenshots al video o de ponerle pausa si es que están viendo la repetición. Recuerden, así lo escriben en su navegador, tssg.dev/pycon22, y les va a dar acceso al código y a las diapositivas que ustedes están viendo en pantalla. Ahora sí, habiendo sacado esta parte inicial de enfrente, vamos a comenzar con la preparación. Vamos a necesitar nosotros tres cosas. La primera es un repositorio en GitHub. Después de todo, es una buena práctica tener nuestro código versionado. Y además de todo, vamos a utilizar GitHub Actions, así que vamos a necesitar un repositorio en GitHub, sí o sí. Lo siguiente, y es que no necesariamente vamos a necesitar un entorno virtual. Sin embargo, lo pongo aquí como una necesidad porque se los recomiendo profundamente. Les recomiendo, es una buena práctica, además de que nos permite especificar nuestras dependencias muy claramente, también nos va a permitir aislarlas del resto de nuestro sistema. Y por último, necesitamos un sitio web objetivo. De este les voy a hablar un poco más adelante. Dentro de las dependencias que nuestro proyecto tiene, son al menos, básicamente, o al menos de base, son dos. La primera es la biblioteca requests y la segunda es Beautiful Soup. La biblioteca request nos permite realizar peticiones HTTP utilizando Python. Esta es una biblioteca universalmente reconocida, que seguramente ya habrán utilizado ustedes anteriormente. Mientras que Beautiful Soup nos permite extraer información de archivos HTML y XML. Esta es la forma en la que nosotros vamos a utilizar para interactuar con las páginas web y extraer información de ellas. Ahora sí, hablando de nuestro sitio web objetivo. Les recomiendo lo siguiente, que sea un sitio estático. Con esto me refiero a que la información esté disponible sin la ayuda de JavaScript. La verdad es que hay formas de hacer web scraping con sitios dinámicos, pero no les voy a hablar de esto en esta presentación. Hay formas, tal vez la podamos hacer en una presentación subsecuente. Les recomiendo también que el sitio web que ustedes elijan sea homogéneo, es decir, que tenga una estructura común y compartida a través de diferentes páginas. Por ejemplo,
un blog o un newsletter. Cada una de las entradas del blog tiene una misma estructura, a pesar de que el contenido sea diferente. Recuerden, la misma estructura. Otra cosa es que el sitio web sea público. Aunque el web scraping no está limitado a realizarlo con sitios públicos o privados. Sin embargo, como nosotros vamos a hacer la información pública, lo ideal sería que el contenido de la página web esté disponible al público actualmente. Simplemente para no meternos en problemas, pero de nuevo, nada te detiene de hacer web scraping de un sitio privado siempre y cuando compartas la información de acuerdo a las reglas. Y a veces el compartirla de acuerdo a las reglas significa no compartirla, por más ilógico que suene esto. Y mi cuarta recomendación, esta es totalmente subjetiva y va a depender de cada uno de ustedes, es que el sitio tiene que ser interesante. De nuevo, obviamente lo que resulte interesante para mí tal vez no sea para ustedes y viceversa. Así que no se preocupen, con que a ustedes les guste o les parezca relevante la información que van a extraer, con eso basta. El sitio web que yo elegí es el sitio de los blogs del gobierno de Reino Unido. Para mí es interesante porque podemos analizar qué temas se están tocando semana a semana en el gobierno, al menos en su espacio digital. Otra de las condiciones es que el sitio web es público actualmente. Cualquier persona puede acceder al contenido. Y después de todo, al ser un blog, al ser un blog en donde la gente publica sus artículos, todos los artículos son publicados siguiendo una misma estructura, aunque de nuevo el contenido cambia, pero la estructura es permanente. Es compartida, no permanente, perdón, es compartida a través de diferentes posts. Y finalmente, el sitio web funciona sin JavaScript. Como es del gobierno, se procura que la accesibilidad sea máxima, sin importar qué dispositivo estés utilizando. Y si se dan cuenta, déjenme regresar a la diapositiva, yo no elegí un post en específico, sino que elegí una especie de índice que acumula todos los posts en donde se concentra todo el contenido. Y es que aquí es en donde vamos a comenzar nosotros a recopilar la información. Lo mismo, yo les recomiendo que ustedes comiencen por un índice. Una de las cosas a las que quiero llamar su atención es que son las URLs que nos dirigen hacia este índice. Todas estas tres direcciones nos llevan a una página válida y todas estas direcciones son predecibles, es decir, yo puedo ir a la página 1, a la página 2, a la página 3, a la página 1000 y así sucesivamente y todas me van a llevar a una página válida. Con esta información en mente podemos comenzar a pensar en el web scraping. Lo primero que nosotros vamos a hacer es investigar la estructura de la página. Y para esto vamos a utilizar la herramienta Inspect, que está disponible en la gran mayoría de los navegadores modernos. Lo que tienen que hacer es dar clic contextual o clic derecho si es que eres diestro o diestra y seleccionas la opción Inspeccionar o Inspect en tu navegador. Esto abrirá una herramienta en la que pueden examinar más a detalle el contenido de una página, de cualquier página web. Recuerden, Inspect es tu amiga. Entonces, vamos a analizar un poco más a detalle una página con contenido. Así es como se ve. Sin embargo, más allá de su apariencia visual, lo que a nosotros nos interesa es el contenido en HTML, la estructura de la página. Por ejemplo, en este caso tenemos algo así. De nuevo, sé que es mucho código, vamos a ver pequeñas partes a detalle, las partes que más nos interesan. Lo primero a notar es que tenemos una lista sin orden, o UL, con la clase BlogsList. Cada uno de estos detalles son importantes, ahorita les voy a decir por qué. Dentro de esta lista desordenada tenemos varios elementos LI, o List Items. Estos son simplemente los elementos, no están marcados con alguna clase o ningún elemento que los distinga. Lo más importante para nosotros es que dentro de estos LIs hay elementos anchor o la etiqueta A. Que bueno, no sé si sabían, pero A significa anchor, como ancla. Como sea, estos elementos anchor últimamente contienen una referencia a la dirección URL del post correspondiente. El post que nosotros tenemos que hacer, el post que nosotros tenemos que descargar subsecuentemente.
Y bueno, en general, esta es la estructura o el HTML de una página con contenido. Sin embargo, es igual de importante que nosotros veamos y conozcamos cómo es que se ve una página sin contenido. Como les digo, es igual de importante. Y así es como se ve. La diferencia visual es que, bueno, no vemos ni post, ni enlaces, ni nada, ningún contenido a final de cuentas. Sin embargo, de nuevo, lo que a nosotros nos interesa últimamente es conocer el HTML, el contenido de la página. Lo hacemos utilizando inspect. Y eso es lo que nos encontramos. De nuevo, vamos parte por parte. Lo primero es encontrar una vieja conocida. Tenemos que esta página sigue utilizando un elemento UL con la clase blogsList. Sin embargo, tenemos un elemento LI, un único elemento LI, que en este caso tiene la clase noResults. Esta es información súper valiosa para nosotros. De nuevo, ahorita van a ver por qué. Con esta información, ahora sí, podemos comenzar con el web scraping. Toca construir el índice a nuestro modo, algo que nosotros podamos procesar. En pro de las buenas prácticas, escribimos una función que nos permita visitar una página del índice a la vez y obtener todas las URLs que éste presenta. Sé que es mucho código, pero no se preocupen, les voy a mostrar y les voy a hablar sobre las partes más relevantes. Lo primero es que la función recibe un argumento llamado page, que debe ser un entero que le indique qué página hay que solicitar con el paquete requests. Lo siguiente es tomar la respuesta que nos da la página web y convertirla en un objeto de Beautiful Soup. Una vez que tenemos un objeto de este tipo, podemos comenzar a buscar elementos dentro de la página. Buscamos nuestra etiqueta conocida, UL, con la clase blogsList, utilizando el método find del objeto Beautiful Soup. Dentro de esta etiqueta, después, nosotros vamos a encontrar todos los elementos LI con el método findAll. Si ustedes recuerdan, nuestro índice contenía una sola etiqueta UL y varias etiquetas LI por cada uno de los posts. Luego, revisamos si el primer elemento LI que encontró nuestra búsqueda anterior contiene la clase noResults. Recuerden que si no la tiene, significa que la página contiene enlaces y podemos seguir procesándola. Estos enlaces los podemos obtener utilizando un selector CSS, utilizando el método selectOne. En este caso estamos navegando a una etiqueta H3 y dentro de esa etiqueta H3 estamos tratando de encontrar una etiqueta A. En este caso, dentro del código que les estoy mostrando, estoy utilizando list comprehensions para iterar sobre todas estas etiquetas LIs y extraer el atributo href de cada una de las anclas. Sin embargo, un ciclo for hubiera funcionado igualmente. Recuerden, si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar en las redes sociales o utilizando un correo que les voy a mencionar al final de la presentación. Volviendo al tema, finalmente nosotros regresamos esas referencias o hrefs, que estas hrefs van a contener las URLs que después tenemos que procesar. Saliéndonos de save, si se dan cuenta, si nuestro elemento LI, el primer elemento LI, contiene la clase noResults, significa que estamos en una página que no tiene contenido y como tal, simplemente regresamos un valor nulo o ese return none que ven hacia el final del método. Como pueden ver, combinando herramientas como request y Beautiful Soup, podemos lograr bastantes cosas. Las cosas que te mostré y de los métodos que te indiqué aquí sobre Beautiful Soup son apenas la punta de lanza de esta herramienta que contiene muchísimo más que ofrecer. Te recomiendo que le eches un ojo a la documentación y que veas más ejemplos, para que conozcas más a detalle qué es lo que puedes lograr. Que de nuevo son cosas muy poderosas con estas dos bibliotecas tan básicas y tan sencillas de instalar. Antes de continuar, vamos a tomar una pequeña desviación para hablar de dry. Esta idea de don't repeat yourself. O en español, una forma más traducida de esta palabra o de esta frase significa no trabajes doble.
Al momento de hacer web scraping, es importante mantener un registro de qué direcciones ya hemos visitado. Esto nos va a permitir a nosotros y al sitio web que estemos consultando salvar recursos o no gastarlos, cuando menos. A nosotros nos va a evitar hacer una petición 2 veces hacia un mismo sitio web. Y a la página web que nosotros estemos haciéndole web scraping, le va a permitir también salvar recursos porque, bueno, no va a tener que servir una petición inútilmente. En sistemas más complejos, este registro podría ser una base de datos. Por ejemplo, si estás haciendo web scraping en una compañía como Google, seguramente estás utilizando una base de datos más compleja, porque bueno, son miles de millones de URLs que Google está visitando diariamente. Para nosotros, por suerte, nuestro proyecto es relativamente pequeño, así que un archivo en texto plano, un .txt, es más que suficiente. El formato de este archivo, de nuestro archivo, es bastante simple. Vamos a tener una URL por línea. Sí, si una URL está dentro de este archivo, significa que ya fue procesada completamente por nosotros y que no hay necesidad de volverla a procesar. No me voy a detener mucho tiempo en esta diapositiva, pero la idea es que debemos tener nosotros dos funciones. Una función para interactuar con el archivo de URLs procesadas. Perdón, vamos a tener una función para interactuar con este archivo, para obtener todas las direcciones que ya han sido procesadas. Ustedes pueden ver ahí la función getScrapedURLs. Y vamos a tener otra función que nos va a permitir añadir nuevas URLs al archivo, en la función appendScrapedURLs. Recuerden, todo el código está en el repositorio. Ahora sí, vamos de vuelta al web scraping. Sabemos que el índice contiene todas las URLs artículos completos que últimamente son nuestro objetivo a descargar. También ya tenemos un método para descargar las URLs a partir de un número de página dado. Esto es algo que ya programamos previamente. Entonces, ahora vamos a combinar estas dos piezas de información. Vamos a utilizar nuestra función para descargar todas las páginas, desde la 1, la 2, 3, 4, así sucesivamente hasta infinito. O hasta que ya no haya URLs que procesar, hasta que hagamos una petición al índice y nos diga, ¿sabes qué? Llegaste al final. O hasta que encontremos una URL que ya hayamos procesado. Recuerda que vamos a ir llevando un registro de qué URLs nosotros ya consumimos. Para que quede claro, una de estas dos condiciones finales, que no haya URLs o que encontremos una que ya hayamos procesado, van a suceder muchísimo antes de que nosotros lleguemos hasta infinito. Todo esto, lo que les acabo de mencionar, lo podemos hacer dentro de un ciclo for. Y vamos a tener una lista para almacenar las URLs que son nuevas o que vamos a procesar, que tenemos que procesar. De nuevo, vamos a ver un poco más a detalle lo que está sucediendo en el código. Lo primero es que en lugar nosotros de contar hasta infinito, vamos a contar hasta 1.000.000. Obviamente, nuestro índice no contiene un número cercano a 1.000.000 de páginas, así que no se preocupen. Podemos utilizar 1.000.000 como proxy para infinito. Aunque obviamente si tú estimas que el índice que vas a consultar puede llegar a contener más de 1.000.000 de páginas, puedes incrementar este número. Aunque bueno, si estás consultando ya 1.000.000 de páginas, tal vez este método no te va a funcionar. Como sea, 1.000.000 está bien para nuestro caso de uso. Vamos a estar nosotros iterando constantemente y si en algún momento nuestro método getURLs nos regresan nulo o none, significa que la página que llegamos hacia el final de nuestro índice. Entonces tenemos que salir de este ciclo for. De otro modo, si nosotros nos encontramos con que tenemos una URL que ya hemos procesado anteriormente en ejecuciones previas, también tenemos que salir de este ciclo for. A final de cuentas, nosotros vamos a tener una lista de URLs que tenemos que hacerles web scraping más adelante. Esta lista está dentro de nuestra variable newURLs. Ahora sí, vamos a descargar los posts individualmente, ya que tenemos nuestro índice. Si revisamos varios posts individuales, podremos encontrar similitudes entre ellos.
similitudes en cuanto a estructura. El contenido cambia, pero la estructura permanece. Es decir, tenemos por ahí un título del post, tenemos por ahí un autor, una fecha de publicación, etiquetas o categorías del post y bueno, el contenido. Si se dan cuenta, todos los posts tienen una estructura similar y esto es bastante bueno. Como sea, esto es lo que nuestros ojos ven, es una parte muy visual. Sin embargo, lo que a Python, a Beautiful Soup y a Request le interesa es el contenido HTML, la estructura de la página. Y para conocerla, recuerda, Inspect es tu amiga. Lo primero que vamos nosotros a notar es que cada post, cada uno de estos artículos está contenido apropiadamente dentro de una etiqueta article. Dentro de esta etiqueta article tenemos un encabezado o una etiqueta header que contiene la información sobre el post. De nuevo, tenemos cosas como el título, la fecha de publicación y la categoría a la que pertenece. Y después, algo aún más importante, el contenido del artículo, algo que tal vez nos interese muchísimo más que cualquier otra cosa. El contenido del artículo está dentro de un div con la clase entry_content. Cada uno de estos pequeños detalles, cosas como la clase, en el caso de los enlaces, la relación o el atributo rel, nos van a servir a nosotros para utilizar Beautiful Soup y obtener directamente ese contenido que nosotros estamos buscando. Así que toma nota y ten en cuenta todos estos pequeños detalles, clases, artículos, atributos y demás. Son herramientas o conocimiento útil al momento de hacer web scraping. Eso sí, si ustedes van y inspeccionan la página de los blogs, van a encontrar con que el contenido es muchísimo más grande. En este caso, la diapositiva que yo les estoy presentando simplemente extraje los elementos esenciales. Estoy dejando fuera algunas otras cosas irrelevantes. Sin embargo, la esencia, la idea de hacer web scraping es exactamente la misma. Con la experiencia y con el conocimiento que tengo haciendo web scraping, me he dado cuenta que hay sitios web que hacen más fácil la tarea de extraer información de ellos, gracias a su estructura consistente. El que yo elegí en este caso es un sitio web del gobierno de Reino Unido, es uno de ellos. A final de cuentas, les interesa que los artículos estén accesibles a la gran mayoría de las personas, así que tienen una estructura muy, ¿cómo podría decirlo? Bastante buena y accesible para navegadores y distintos tipos de dispositivos. Sin embargo, es importante que tú revises varias páginas web al azar, varias páginas web dentro del sitio que vas a hacerle web scraping, para que te des cuenta de cuántas variaciones de la misma página hay. Por ejemplo, dentro de esta página web de blogs, yo encontré artículos con múltiples autores, artículos con múltiples categorías, artículos con contenido multimedia, videos, imágenes, tablas dentro del contenido del post. Así que es importante que cheques que encuentres diferentes variaciones para que puedas tomar en cuenta todo esto dentro de tu código. Y bueno, hablando del código, no me voy a detener muchísimo en esta diapositiva. Sin embargo, la idea con la que quiero que te quedes aquí es que trates de dividir las responsabilidades. Por ejemplo, en la parte de arriba yo tengo una función que procesa el header, el contenido de la etiqueta header de nuestro post. Y en la parte de abajo tengo otra función que va a procesar el contenido del post. La idea es que cada una de estas funciones se encargue de una tarea en específico para que nosotros podamos probar esa función individualmente y asegurarnos de que funciona antes de ponerla a procesar todo nuestro índice. De nuevo, trata de crear funciones pequeñas con responsabilidades únicas. Y ya después, teniendo estas dos funciones, una que procese el encabezado y otra que procese el contenido del artículo, podemos volver a ejecutar el mismo proceso del web scraping que ya les había mencionado antes. Para que quede más claro, vamos a hacer nosotros, a partir de una URL que nos dirige hacia un artículo individual, vamos a nosotros a utilizar request para obtener el contenido, vamos a transformar ese contenido en un objeto de Beautiful Soup. Y en este caso, recuerden que el contenido del artículo está dentro de una etiqueta article. Entonces estoy buscando esa etiqueta article dentro de nuestro objeto Beautiful Soup. Después vamos a tratar de encontrar el header.
y llamar a nuestra función processHeader. Vamos a encontrar el contenido del artículo. Recuerden, estaba dentro de la etiqueta div, dentro de un div con una clase entryContent, y vamos a llamar al contenido a nuestra función processContent con el contenido de esa etiqueta. Y a final de cuentas vamos a regresar toda esta información en un diccionario. Así es como se ve una llamada getArticle. Nos regresa un diccionario que nosotros podemos después almacenar en un formato JSON. Ahora sí, con el método getArticle podemos iterar sobre todas estas URLs nuevas que ya habíamos obtenido previamente y descargar toda la información de los posts. Después, obviamente, como no queremos simplemente descargar la información y perderla, vamos a almacenarla. Lo que te recomiendo es que almacenes la información en una estructura definida. Por ejemplo, yo estoy poniendo toda esta información en una carpeta data, seguida del año, el mes y el día en el que ese artículo fue publicado y su nombre, el nombre del artículo. Simplemente para tener un poco más de estructura dentro del contenido de nuestro repositorio, de nuestro dataset. Y esta es otra cosa igual de importante. Debes guardar el progreso que ya hayas hecho. Recuerda, la idea es que no te repitas a ti mismo o no dupliques el trabajo. Lo que vamos a hacer después es guardar esas URLs que ya procesamos utilizando el método que creamos casi al inicio de esta presentación, que se llamaba append scraped URLs. Recuerda que este método va a guardar las URLs que ya procesamos dentro de nuestro archivo, para que después, en llamadas subsecuentes, no tengamos que consultarlas nuevamente. Ya nos estamos acercando a la parte de la automatización. No se desesperen. Lo primero que hay que hacer es realizar un procesamiento inicial, ejecutar nuestro web scraping inicialmente. La idea es que la primera vez que ejecutes este proceso se va a tardar. Depende de la información que ya exista actualmente en la página web. Lo que nosotros vamos a permitir o que nosotros vamos a habilitar cuando hacemos este procesamiento inicial es que las ejecuciones subsecuentes, las que van a suceder dentro de GitHub Actions en la nube, sucedan de forma incremental y no se tarden demasiado. Por ejemplo, una vez terminada, deberías ya tener un montón de archivos con la información que estábamos buscando. Estos archivos deben ser almacenados en nuestro repositorio a través de un commit y después hacemos push hacia el repositorio central en GitHub. Y listo, de este modo hacemos commit de esta información que obtuvimos en el procesamiento inicial. En mi caso, cuando yo ejecuté el procesamiento inicial de lo que acabamos de programar, obtuve 2.796 archivos, es decir, habían 2.769 nuevos artículos. Y sí, hice un commit con esta cantidad de archivos. Sin embargo, al ser archivos JSON, es decir, archivos de texto plano, Git no causa mucho problema. Tú puedes tener más, puedes tener menos, sin embargo, este es un paso importante. Ahora sí, vamos a hablar de la automatización. Antes, déjenme decirles de forma súper resumida qué son las GitHub Actions. Las GitHub Actions nos permiten la ejecución de flujos de trabajo en servidores virtuales en la nube. Estos flujos de trabajo son comúnmente usados para desplegar, probar y ejecutar aplicaciones en la web. Y son ejecutados como resultado de alguna acción en el repositorio, como un pull request, aunque los usuarios también pueden ejecutarlos manualmente o pueden programarlos a ciertos intervalos de tiempo. Esta última programación a intervalos es lo que nosotros vamos a utilizar y lo que a nosotros más nos interesa. Los flujos de trabajo de GitHub se definen en archivos YAML, que podemos tener tantos como nosotros queramos. Sin embargo, debemos colocarlos dentro de un repositorio especial para GitHub. En este caso es .github/workflows. Habiendo cubierto lo básico, podemos comenzar a escribir el nuestro. Nuestro flujo de trabajo es extremadamente sencillo. Lo primero es que debemos comenzar con establecerle un nombre. En nuestro caso se llama Daily Scrape. Y nosotros también indicamos que se va a ejecutar bajo una agenda o schedule. Como puedes ver ahí tenemos la clave on, después tenemos la clave schedule y nosotros vamos a definir esta agenda
o a este intervalo de tiempo utilizando una expresión cron. Esta expresión tiene una sintaxis particular. Por ejemplo, este flujo de trabajo que nosotros estamos creando se va a ejecutar todos los días a las 7 p.m. Si quieres saber más sobre la sintaxis de las expresiones cron, te recomiendo que busques en tu buscador favorito, crontab guru, y así es como vas a saber más. Lo siguiente dentro de nuestro flujo de trabajo es definir un trabajo bajo la llave jobs. El trabajo en este caso se llama scrape, como puedes ver ahí la llave que lo indica. Y cada uno de estos trabajos se va a formar de pasos que nosotros vamos a ejecutar en manera secuencial dentro de uno de estos ejecutores de GitHub Actions. En este caso tenemos dos pasos. Estos pasos son bastante comunes si estás trabajando con Python. El primero, checkout, realiza una copia fresca del repositorio. Y el segundo, como el nombre lo indica, se encarga de configurar Python, de instalarlo y configurar la versión que nosotros le estamos indicando. En este caso yo estoy utilizando Python 3.9, pero hay diferentes versiones de Python que tú puedes utilizar. Los pasos siguientes son un poco más personalizados de acuerdo a nuestro proyecto. En el primero, estamos instalando las dependencias provenientes del archivo de requirements.txt. El siguiente, y ya con nuestras dependencias instaladas, es que vamos a ejecutar el archivo o el script que nosotros estuvimos programando durante parte de esta media hora que llevo hablándoles. Así que simplemente ejecutamos Python y el nombre de nuestro archivo, que en este caso yo lo nombré scrape.py. Por último, debemos almacenar la información que acabamos de conseguir. ¿Y en dónde la vamos a almacenar? Te estarás preguntando. Pues la vamos a almacenar en el repositorio mismo. Esta información va a ser almacenada dentro de nuestro mismo repositorio y como tal vamos a utilizar Git nuevamente dentro de nuestro GitHub Actions. Vamos a ver este paso un poco más a detalle, con más escrutinio. Lo primero es que nosotros tenemos que configurar el usuario que vamos a utilizar para crear los commits. En este caso, te recomiendo que pongas un email que te pertenezca, pero que no sea el mismo que utiliza tu cuenta de GitHub. Sin embargo, tú puedes hacer lo que quieras. Si utilizas el correo que utilizas con GitHub, verás que tu conteo de commits va a incrementarse. Así que no quieres tener barritas verdes simplemente por hacer un commit automatizado, ¿cierto? Así que, de nuevo, utiliza un correo que te pertenezca, pero que no sea el principal, el que utilizas con GitHub. Después, utilizamos git add para agregar los cambios que nosotros acabamos de generar cuando hicimos el web scraping. En nuestro caso, los archivos que se generan existen dentro de la carpeta data. Recuerda que estamos almacenando ahí la información que nosotros descargamos. Y también es importante que agregues los cambios que sucedan a nuestro archivo de registro, a nuestro archivo scrapeurls.txt. Este es el comando tal vez más importante, y es que la primera parte, esa parte del git diff, se utiliza para revisar si hay cambios en el repositorio. Si hay cambios en el repositorio, esta parte git diff va a fallar y se va a ejecutar la segunda parte de este comando, de esta línea, que es la parte del git commit. Recuerda, si hay cambios, vamos a crear un nuevo commit. Si no hay cambios, no va a suceder nada. Y es que hay ocasiones en las que tal vez después de ejecutar nuestro web scraping no tenemos ningún cambio. Por ejemplo, cuando hablamos de los blogs del Reino Unido, tal vez los domingos no haya nuevos artículos, porque bueno, los domingos se descansa. Entonces, si no hay ningún cambio, no vamos a generar ningún commit. Por cierto, volviendo a esta diapositiva, si tienes alguna duda, comentario o alguna observación, tal vez conozcas una mejor manera de crear un commit de forma condicional, házmelo llegar a través de las redes sociales, que te voy a indicar muy pronto. Por último, y una vez que ya ejecutamos todas nuestras tareas, que ya almacenamos la información, que ya creamos un commit, vamos a ejecutar git push para guardar estos cambios dentro del repositorio. Y listo. De eso se compone nuestro archivo scrape.yaml, nuestro flujo de trabajo.
Para finalizar, puedes ir a revisar en GitHub que tu action se haya creado bajo la pestaña Actions. Por ejemplo, este es un screenshot que muestra que se ejecutó el flujo de trabajo exitosamente. Si te das cuenta, por ahí abajo dice Schedule. Esto significa que se ejecutó este proceso, este flujo de trabajo a la hora que nosotros le indicamos. Una cosa a notar es que GitHub Actions no es exactamente preciso en cuanto al momento en el que se ejecuta nuestro trabajo, nuestro flujo de trabajo. Puede ejecutarse con dentro de cierto buffer de tiempo, es decir, si nosotros indicamos que nuestro trabajo se ejecute a las 7, puede suceder a las 6:58 o puede suceder a las 7:04 p.m. de la noche. Esto es básicamente porque nosotros estamos utilizando los runners gratuitos. Pero bueno, hacerle web scraping en una página web, en nuestro caso, no es como que de crítica importancia, así que no importa si sucede con 1 o 12 minutos de retraso o de anticipación. Después de todo, es gratis y no nos podemos quejar tanto. Ahora sí, para terminar, quisiera darles algunos consejos con respecto a hacer web scraping. Recuerden, hacer web scraping es una de las cosas que más me agradan, así que tomen estos consejos como alguien que tiene experiencia en hacerlo. El primer consejo que les recomiendo es que experimenten y que no se desesperen. Web scraping es un proceso iterativo y frágil que requiere de muchísima experimentación. En cualquier momento sus páginas web o las páginas web a las que les estén haciendo web scraping pueden cambiar y parte del trabajo que hayan hecho puede quedar completamente inservible. Ahí es en donde entra la parte de que no se desesperen. El segundo consejo es que prueben. Traten de agregar pruebas a su código. Así pueden acelerar la velocidad a la que desarrollan y tratar de cubrir la mayor cantidad de casos posibles. Les recuerdo, en este caso deben añadir pruebas, por ejemplo, para artículos con múltiples autores, con múltiples categorías y con contenido multimedia. El consejo número 3 es que modularicen. Modularicen su código para que les sea más fácil y más rápido corregir los errores que se encuentren. El consejo número 4 es del último que les acabo de hablar. Automaticen. Traten de automatizar tanto pruebas de la ejecución, de pruebas de estas funciones que ya modularizaron, así como automaticen la ejecución completa del flujo de trabajo. De este modo, tendrás consistencia en la recopilación de los datos y no va a suceder que se te olvide ejecutarlo un día o que te vayas de vacaciones y tu dataset se quede sin actualizar durante toda una semana. El quinto consejo es uno muy importante. Respeta las páginas web a las que estés copiando. Procura no hacer tantas peticiones de forma consecutiva, porque en ese caso podrías estarle causando daño al servidor que estás consultando. Y también respeta las políticas de privacidad. A veces, también respeta las políticas de privacidad en cuanto a que no hagas información pública si es que el sitio web no es público desde un inicio. Y número 6. También te encargo que compartas los datos que obtengas. Si estás haciendo web scraping es para beneficiarte tanto a ti como a otras personas. Y créeme, si otras personas están utilizando tus datos, es bastante bueno, es bastante interesante también conocer qué es lo que las personas están haciendo con ellos. Hablando de esta parte de compartir los datos, tengo un proyecto similar. Y es que, bueno, les digo, este proyecto del que les estoy hablando de web scraping no es el primero que hago. Tengo otro en donde hago exactamente lo mismo, pero con un sitio web del gobierno mexicano. Lo que estoy haciendo diariamente es descargar todas las transcripciones de las conferencias del presidente. Esto es bastante interesante para analizar de qué es lo que se está hablando en estas conferencias del presidente. Pueden encontrar el dataset y el código en estos enlaces que les pongo ahí, github.com /fperegrino mañaneras, porque bueno, no hay ñes en la dirección URL. Y también el dataset lo estoy cargando en Kaggle, que es una plataforma para realizar ciencia de datos. Ahí pueden ustedes investigar un poco más sobre estas conferencias. Y por último, les recuerdo que el código que les mostré en esta presentación está funcionando actualmente y lo pueden encontrar en esta dirección web, tcsg.dev/pycon22. Y bueno, ahora sí me despido.
Muchas gracias por la atención. Espero que esta información les haya sido valiosa y que los inspire y les ayude a realizar sus propios proyectos de web scraping. Les vuelvo a pedir una disculpa por no poder estar con ustedes en vivo, pero reitero que me pueden encontrar en un montón de lugares para preguntarme sobre este y otros temas. Estoy como @feregri_no en Twitter, por ejemplo. Les digo, estoy en Instagram, estoy en Facebook, creo que ya no estoy en Facebook. Sin embargo, me pueden encontrar en múltiples redes sociales con bajo este @feregri_no. Además, les pongo a mi disposición el correo electrónico que ustedes ven ahí en pantalla, antonio@feregri.no, para que me contacten respecto a este tema y me hagan todas las preguntas que no pude responderles el día de hoy. Por favor, les pido que le pongan en el asunto PyCon Latam 22 para que sepa de dónde vienen. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos pronto.